La gloria de Dios es el destino y Cristo su camino. Así le titulé al mensaje que les quiero compartir. Y cuando estaba preparando este mensaje, meditaba en los eventos que propiciaron la reforma protestante y cómo la gloria de Dios fue atacada y al mismo tiempo la suficiencia de Cristo en medio de este contexto donde los reformadores dieron su grito de protesta ante las distorsiones. Porque fue durante la Edad Media donde la iglesia había acumulado poder, riqueza, prestigio. En esta época se enseñaba que la salvación dependía de la cooperación del hombre con la gracia. Y esto lo hacía mediante obras humanas, mediante indulgencias o méritos aún de los santos. Esto daba como resultado que la gloria de Dios se mezcló tanto con la gloria del hombre que ya no se le daba la gloria a Dios. También se enseñaba en ese tiempo que entre Dios y los hombres había una cadena de mediadores. Estaba la iglesia, estaban los santos, estaba María, las penitencias o los sacramentos. Y en este caso, Cristo estaba presente. Sí, estaba presente, pero no bastaba solo con él. De aquí surgen las llamadas solas de la Reforma. Específicamente de estas 5 solas, hay 2 solas que son importantes de resaltar ante estas distorsiones de la verdad. Y es que solo a Dios la gloria y solo Cristo. La gloria pertenece solo a Dios y a nadie más. Y solo Cristo es el único mediador y salvador suficiente. Por eso Martín Lutero escribió en un momento: todo lo que el hombre hace para su propia justicia es idolatría. Es robarle la gloria a Dios. La fe, en cambio, le devuelve a Dios lo que es suyo. Y un contexto similar es mostrado en el texto que les quiero compartir hoy. Y está basado en Juan capítulo 11, verso del 1 al 11. Y se los quiero leer. Dice la Biblia que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tienes día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Si fuéramos a resumir este texto, pudiéramos decir que Dios se glorificará en la muerte de Lázaro para que sus seguidores tengan fe por medio de su Hijo. Y dividí el texto en 2 ideas principales. La primera idea la encontramos del versículo 1 al versículo 6 con el título: Una enfermedad para la gloria de Dios. Y la segunda idea la dividí del versículo 7 al versículo 16 con el título: Una resurrección para la fe de sus discípulos. Y te pregunto en este momento: ¿será tu destino el darle la gloria a Dios siguiendo el camino de Cristo? ¿Será tu destino el darle la gloria a Dios siguiendo el camino de Cristo? Y no quisiera que se te olvidara el título de este mensaje: la gloria de Dios es el destino y Cristo su camino. Vamos entonces a desarrollar este texto
y a compartir las ideas que vemos en él. La primera idea es una enfermedad para la gloria de Dios. El texto comienza con la información de la noticia de Jesús de que un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. El versículo 1 y el versículo 3 lo dicen claramente. Y no sabemos por el texto qué tipo de enfermedad era, pero sí sabemos que era una enfermedad grave porque llevó en unos versículos después a Lázaro a la muerte. Este no era un simple dolorcito, un simple malestar. Era algo que ocasionó tristeza, desesperación, angustia, y cualquiera en un caso de enfermedad pudiera haber acudido a muchas cosas. Algunos pudieran haber acudido a la idolatría, otros a la ciencia, otros a la hechicería, otros al positivismo mental. Pero estas mujeres sabían a quién acudir. Estas mujeres conocían a Jesús y buscaron su ayuda como la prioridad a la enfermedad de su hermano. Esta familia no era una familia cualquiera, era una familia que tenía una relación especial con Jesús. Lázaro, María y Marta, tres hermanos que estaban dentro de un círculo afectivo con Jesús, pero no era un simple amigo Jesús para ellos, porque cuando nosotros vemos las descripciones que da este capítulo en varios momentos, da a entender que lo que sentía María y Marta sobre Jesús no era el simple compañero o el amigo que estaba ayudándoles o estaba con ellos en algún momento. No, para estas mujeres Jesús era el Mesías. Para estas mujeres Jesús era digno de adoración. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en María. Cuando vemos el versículo 2, el escritor hace un paréntesis para decirnos que María específicamente fue la que ungió los pies de Jesús. Y eso lo vemos en el próximo capítulo, en la descripción de este evento. Cómo este acto de adoración, de sujeción, en la cual María está adorando a Jesús, y lo vemos también en el versículo 32 de este mismo capítulo 11, donde María se postra a los pies de Jesús, diciéndole: Señor, si hubiesen estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero este acto de humillarse, de arrodillarse a los pies de Jesús, es un acto de adoración. María era una mujer que adoraba a Jesús, pero Marta no se queda atrás, porque en el versículo 22 se expresa que Marta le dice a Jesús: todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía fe y tenía confianza de que Jesús era uno con el Padre, de que Jesús poseía la esencia divina. Y esto enmarcaba una importancia grande en la vida de Marta, porque cuando vamos al versículo 27, vemos la declaración que Marta hace sobre Jesús, porque Marta le dice: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Claramente, Marta está enmarcando que Jesús es el Mesías, que es digno de ser adorado y que es el Hijo de Dios eterno, que es el Hijo de Dios con atributos divinos. Jesús no era un amigo para ella. Jesús era el Mesías esperado, digno de adoración, al cual le debemos homenaje, honor, gloria, rendición, alabanza, adoración. Jesús era el Señor supremo de estas mujeres, el Dios todopoderoso hecho carne, que había venido a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales ellos entendían quién era Jesús. Pero cuánto Jesús les amaba a ellos. Y entendemos por la teología bíblica que estas mujeres no podían amar a Jesús antes de que Jesús las amara a ellas. Pero vemos aquí la manifestación de amor de Jesús con un amor perfecto. Porque cuando vamos al versículo 3, donde nos dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, es aquí el que amas está enfermo. La descripción que dan ellas para referirse a su hermano es sobre el amor que siente Jesús por su hermano. Ese afecto, ese cariño por Lázaro, es lo que están queriendo decir ellas, el cariño, el afecto que tú sientes por este hombre que ha muerto. Pero cuando vamos al versículo 5, el escritor está usando otra palabra para amor. Y la palabra que está usando aquí para demostrar el amor que tenía Jesús por Marta, María y Lázaro es un amor deliberado, un amor que no necesita ninguna excelencia de los que son amados para manifestarse y demostrar ese amor que tiene por ellos. El escritor hace énfasis en que Jesús les estaba amando de manera constante
y lo hacía de una manera autodeterminada. Y no hay mentira en esta verdad que el escritor está diciendo. De modo que la expresión de amor que Jesús manifiesta, de cariño y afecto, era una expresión que provenía de un amor que viene de adentro de Jesús y que no necesita causas externas para manifestarlo. Si nosotros vemos cuando Jesús se está refiriendo con sus discípulos en el versículo 11, a Lázaro le llama nuestro amigo. Y aquí vemos esta referencia de afecto, de amistad, de cariño que tiene Jesús sobre Lázaro. Y aun cuando vemos que Jesús lloró en el versículo 35, cuando está frente a la tumba, y vemos ese afecto que él siente por Lázaro, las personas que estaban alrededor y estaban escuchando y viendo y siendo testigos de esto, dijeron, mirad cómo le amaba. Ellos hacen referencia a este amor y este afecto manifestado de Jesús por Lázaro. Entonces, si fuéramos a concluir sobre el afecto y el amor que siente Jesús por esta familia, pudiéramos decir de que hay una relación de amor entre Jesús y esta familia que le adoraba, le servía y le amaba. Jesús era el Señor de esta familia. Jesús era el Mesías de esta familia. Jesús era el Salvador de esta familia. Y esta familia, en respuesta al amor manifestado de Jesús hacia ellos, le correspondían con adoración, reverencia y servicio. Qué bendición es poder ver en medio de un contexto hostil que vimos en el capítulo anterior, cómo en este momento hay una familia que ama a Jesús, pero que es amada por Jesús. La conclusión divina sobre la enfermedad de Lázaro cumpliría el propósito de glorificar a Dios en la persona de Jesús. Y el escritor nos está llevando a un punto para que entendamos que toda la gloria es para Dios por medio de su Hijo. Cuando vamos al versículo 4, el versículo 4 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La palabra gloria está interrelacionada con esplendor, brillo, resplandor, y en una primera instancia denota una buena opinión, alabanza, reputación y honor. Pero interpretándolo teológicamente, lo que queremos decir por la gloria de Dios, como enseñan los catecismos históricos, es la manifestación del ser de Dios, de sus perfecciones y de sus obras. De modo que ante este concepto deberíamos preguntarnos de qué manera puede ser glorificado Dios en la persona de su Hijo frente a la enfermedad de Lázaro. Y aquí viene ese esplendor, esa gloria, esa reputación, y es por medio de la resurrección, no de sanar una enfermedad, como había hecho anteriormente en el estanque de Betesda, al ciego y a otros que sanó, sino por medio de un milagro que no había acontecido, y era la resurrección de un hombre que habría de morir. Es por eso que vemos una aparente contradicción en el hecho de Jesús quedarse unos días a pesar de ir tan rápido como pudiera por la gravedad del asunto. Porque el versículo 6 nos dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué paradoja. Unos versículos antes mostrando el amor que siente Jesús por esa familia y que tiene Jesús por esa familia. Y ahora el no correr, el no apurarse para sanar a un enfermo. Aquí está la paradoja, porque el propósito era hacer un milagro mayor. Era mostrar la gloria de Dios en Jesucristo a través del milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús hace cosas ilógicas a la vista humana cuando tiene planes mayores para nosotros. Y aunque sean desconocidos para nosotros como pueblo de Dios, Él está obrando. Él está en silencio, pero está obrando, porque Él tiene un plan mayor que la circunstancia que vemos nosotros. Su vista va más allá de lo que vemos nosotros. ¿Acaso no has visto en tu vida cuando esperas recibir algo de Dios y no llega a pesar de la gravedad del asunto? Y ves que todo se pone malo y se pone difícil. Creo que esta actitud de Jesús nos debería hacer admirar algunos de sus atributos gloriosos. Y aunque no sean atractivos en todo momento para nosotros, son útiles para que nuestra fe crezca en Él, para que podamos darle la gloria a Dios en medio de nuestras situaciones,
aunque no veamos soluciones. Nosotros queremos que las cosas se resuelvan al momento. Sin embargo, Jesús es paciente y obra en su tiempo indicado. Nosotros nos desesperamos cuando las cosas no salen como pensamos. Sin embargo, Jesús es soberano y gobierna y reina con todo poder sobre las cosas más difíciles. Nosotros creemos que todo tiene un sentido lógico y de no funcionar como pensamos, nos deprimimos, nos desesperamos. Sin embargo, Jesús es sabio para obrar con el bien de sus hijos, a pesar de que las cosas parezcan ilógicas. Nosotros dudamos del amor de Dios cuando las circunstancias son adversas o nos salen mal y vemos que todo nos está saliendo mal y a veces en nuestra mente pecadora decimos, pero Dios habrá olvidado de nosotros, habrá pasado algo. Sin embargo, el amor de Dios no es condicionar a la virtud de sus hijos, sino en virtud de la obra fiel de Jesucristo. Es por eso que el infierno se ha levantado a través de la historia para negar la obra sobrenatural de Cristo. Porque es por medio de esta resurrección donde Dios está demostrando de que no hay nada imposible para Él, de que tiene poder hasta sobre la muerte. De hecho, resucitó. Y cómo se levantan diferentes ideologías como el comunismo, que niegan la deidad de Cristo y que hablan de un Cristo que fue un campesino o un trabajador, pero no demuestran esa verdad de que Cristo resucita muertos. O la teología liberal sesgada de toda la manipulación evolucionista en la cual se ha cimentado, o de la más llamada ciencia evolucionista, que todos ellos lo que hacen es tratar de menguar la gloria de Dios por medio del Cristo que es todopoderoso y que es el Dios hecho carne. Pero ¿qué busca decirnos el escritor sobre la glorificación de Dios en su Hijo ante la intención de resucitar a Lázaro? Y aunque son ocultas para sus amigos y seguidores que están en ese momento, Dios busca con esto hablar de la dignidad y de la fiabilidad de Jesucristo. Y lo hace para cumplir su propósito de venir al mundo y rescatar por su obra digna a los que el Padre le dio. Con la resurrección de Lázaro, Dios está demostrando de que no hay nada imposible para él. Dios está demostrando de que cuando Cristo resucite a Lázaro, ¿qué se puede poner delante de él? ¿Qué hay difícil para él? Él puede resucitar los muertos y les puede dar vida y vida en abundancia. Jesucristo es digno de confianza. Es fiel a lo que dice. ¿Qué palabras de las que ha dicho no se cumplirán? Si resucitan muertos. Y ahora, complementando esta verdad de que esta enfermedad es para la gloria de Dios, vemos la segunda verdad que el texto nos ofrece, y es la resurrección para la fe de los discípulos. Y a partir del versículo 7 nos dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez va allá. Aquí vemos cómo Judea se convierte en un lugar de prueba para la fe de los discípulos. El pasaje y los eventos anteriores nos dan razones para atemorizarnos si estuviéramos con ellos. Porque en el pasaje anterior quieren apedrear a Jesús porque se hace Dios. Para los judíos Jesús estaba usurpando el nombre de Dios, se estaba haciendo Dios. Ellos entendían claramente que Jesús decía ser Dios por lo que decía. Y le querían matar. Y entonces los discípulos lógicamente pueden asustarse y pueden amedrentarse y decirle, Jesús, pero ¿cómo vas a ir a donde te van a matar? Los discípulos acuden al razonamiento prudente, acuden al razonamiento temeroso ante la supervivencia. Pero la lógica humana a veces está muy distante de la lógica divina. Es como Pedro cuando le dice a Jesús que no vaya a la cruz. Esa era la lógica de Pedro. Sin embargo, Jesús tenía que ir a la cruz. Es como Judas cuando cuestiona en el capítulo posterior el acto de María. Por supuesto, Judas con malas motivaciones, pero la cuestión, su lógica era diferente. Y Jesús le dice, vas a tener a los pobres siempre contigo. Es como Pedro cuando cuestiona a Jesús, tú me vas a lavar los pies a mí cuando soy yo el que te los tengo que lavar a ti. La lógica humana muchas veces va en contra de la lógica divina. ¿Y cuántas veces nuestra fe ha sido probada con estas cosas ilógicas?
actos en los cuales Dios nos pide que actuemos por seguirle a Él, cuando toda la lógica a nuestro alrededor dice lo contrario. Aquí los discípulos tienen que enfrentar un acto de fe, un acto en el que se tienen que negar a sí mismos y seguir a Jesús, a pesar de que les cueste su vida. Jesús, ¿cómo vas a ir a donde te van a matar? Y si te mataran, bueno, tendríamos que morir con Él. ¿No sería nuestra responsabilidad como cristianos? Como muchos fueron a los coliseos y murieron por amor a Él. Jesús da razones prioritarias de fe ante la importancia de ir a Judea. Y eso es a pesar del riesgo que podamos correr. Él usa primero una ilustración y lo hace para enmarcar la importancia de llegar a las vidas que le reconocerán al tomar esta decisión de ir a Judea. El versículo 9 y 10 nos dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuando nosotros vamos al capítulo 9, verso 5, el capítulo 9 Jesús dice unas palabras, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí nos estamos dando cuenta por esta figura que está usando Jesús de día, de noche, de luz, de que es importante ir a Judea, porque en Judea las personas le van a conocer, porque es más importante la salvación de un ser humano que cualquier riesgo que podamos correr en esta vida, porque Dios tiene un plan para salvar a aquellos que están muertos y que verán la luz por medio de Cristo. Quiere decir que aunque venga la situación y tengamos que correr el riesgo de la muerte, lo más importante en este momento es que se va a cumplir la palabra de Dios en salvar a las personas, en que las personas puedan reconocer que Jesús es el Cristo. Y lo ves después en Marta diciendo, tú eres el Cristo. Y ahora vemos cómo usa una segunda ilustración para despertar la fe de sus discípulos, quienes aún no logran comprender el propósito de Jesús con resucitar a Lázaro. Y el verso 11, 12 y 13 nos dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Aún los discípulos no pueden comprender que Jesús tiene el propósito de resucitar a Lázaro. ¿Cómo es posible esto? Pero parece ser que la ceguera de estos discípulos debe ser despertada. Porque ahora Jesús da la conclusión y les acaba de explicar qué es lo que va a hacer. Y la conclusión a sus mentes oscuras no era el hecho del milagro, sino de quién hacía el milagro, porque el verdadero milagro es Jesucristo, hermano. Más allá de resucitar un muerto, más allá de que este fuera el mayor milagro de que ellos van a presenciar, la conclusión de las palabras un poco oscuras de Jesús son para despertar la fe de sus discípulos hacia Él y que puedan reconocer que Él es el Mesías, de que no tengan duda alguna de que Él es el enviado del cielo. En el verso 14 y 15, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Los discípulos necesitaban entender y ser testigos no del simple hecho de un milagro más, sino del simple hecho de que el milagro que nadie podrá hacer, de que nadie podrá, ¿quién puede derrotar la muerte? ¿Quién puede derrotar la muerte si no solo Dios? Jesús es el camino, Jesús es la mira que tienen que ver ellos. Es ver ese milagro, pero no poner la fe en el milagro, ni aún en el hecho de que se hizo un milagro, no, en el hecho de quién está haciendo el milagro. Y la buena noticia es que los discípulos vencen esa prueba al correr el riesgo de la muerte por creer en Jesús. Y aquí lo vemos en la decisión de Tomás, porque Tomás le dice a los condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y así termina esta sesión. Tomás diciéndole a los discípulos, primero tenemos miedo y ahora vamos a morir. ¿Por qué vamos a morir ahora si antes teníamos miedo? Porque las palabras de Jesús nos dieron a entender que Él es el Cristo. Las palabras de Jesús nos dieron a entender de que Él tiene la capacidad para resucitar un muerto y por eso debe ser seguido, por eso debe ser adorado, porque es el Mesías, porque es el que el Padre envió, es el único que puede salvar el alma del corazón caído y perdido.
Y por supuesto, y no con toda la claridad de la verdad de la escritura que tenemos nosotros ahora en su totalidad, pero sí entendían que había que morir con Cristo. Martín Lutero dijo en una ocasión: la fe es una confianza viva en la misericordia de Dios, tan segura que el hombre se arriesgaría a morir 1000 veces por ella. Por esa fe, el alma se une a Cristo y con ello se cumple la justicia y la gloria de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos estado en la posición de los discípulos? Si hubiésemos tenido que escoger si morir con Cristo o quedarnos en el confort, o quedarnos en la duda, o quedarnos en la inseguridad. ¿Qué hacemos hoy cuando tenemos que seguir a Jesús y el contexto hostil nos está exigiendo lo contrario? Cuando tenemos que tomar decisiones contrarias a la palabra del Señor y nosotros, por amor a la palabra del Señor, decimos no. Como discípulos, ¿cuánto afecta el creer que Cristo puede resucitar a Lázaro de la muerte y que tiene poder suficiente para resucitar un muerto? Y la autoridad y la fidelidad suficiente. ¿Cuánto afecta esto en nosotros para seguir a Jesús incondicionalmente? Y llegar al punto de concluir: Señor, si hay que morir por ti, morimos. Debemos hablar por un momento del falso cristianismo que sigue a Jesús por las señales, por las pamplinas milagrosas y engañosas que se están mostrando hoy todos los días. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. Muchos harán esto, harán aquello, harán lo otro, pero no los conocí. Y estar cerca de personas que en teoría pueden ser milagrosos no significa que estemos siguiendo a Jesús. ¿Cuántas multitudes siguen a los mal llamados apóstoles de hoy? ¿Cuántas multitudes siguen a los llamados milagrosos? Lo que les importa son los panes y los peces. ¿Cuánta gente están en una iglesia hoy por lo que Jesús les puede dar? Pero ¿cuánta gente viene a la iglesia hoy por darle a Jesús todo? Por ir dispuesto a la muerte por Jesús. Pero debemos hablar también sobre la vida superficial de algunos creyentes que entienden o que creen que Cristo puede hacer, pero cuando Cristo les dice, haz esto, y va en contra de lo que ellos creen, se niegan. Si pudiéramos ver la riqueza de la gloria de Dios en la persona de Cristo y el poder suficiente que tiene Cristo para resucitar a Lázaro de la muerte, para resucitar él de la muerte y para resucitarnos a nosotros y darnos vida para seguir a Cristo y vivir para Cristo, nosotros pudiéramos adorarle y glorificar a Dios para siempre. ¿Cuál es el poder que nosotros debemos tener para poder dejar el pecado, para poder dejar el vicio, para poder dejar nuestra propia vida? El poder lo tiene Cristo y es la fe en que Cristo es el Señor y el Salvador de este mundo. Si pudiéramos ver a Cristo en toda su majestad, y si Dios abriera nuestros ojos en este momento, los milagros serían migajas. Y no es demeritando la obra de Dios, no, es aumentando la gloria de Dios en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos y en nuestros afectos, para que podamos ver que Dios tiene la gloria, que es Cristo y nadie más, que es solo Dios la gloria. Que hay tantas cosas que atentan contra la gloria de Dios en nuestro pensamiento, que hay tantas cosas que atentan contra la gloria de Cristo en nuestros pensamientos y nuestra fe única y sincera y verdadera en Cristo. La gloria de Dios es el destino y Cristo es el camino. ¿Será nuestro destino el darle la gloria a Dios siguiendo el camino de Cristo? ¿Qué pretende el escritor con la introducción a la resurrección de Lázaro en estos primeros 16 versículos? ¿Sabes qué pretende?
que reconozcamos de quién es la gloria y que creamos de manera absoluta en el único digno de ella, que es Jesucristo. Por eso levantemos nuestra alabanza junto al apóstol Pablo al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Toda la gloria es para Dios por medio de Cristo, y ese es el plan desde la eternidad. Pero hay muchas cosas que atentan nuestra mente finita y cegada por las circunstancias negativas cotidianas frente al suficiente sacrificio de Cristo. Cristo es suficiente. Nuestros afanes y preocupaciones desmedidas son síntomas de que nos estamos mirando a nosotros mismos y descuidando el cuidado de Dios. Y esto Él lo hace por medio de Cristo para nosotros. Nuestra incredulidad, nuestras distracciones en cualquier cosa que no sea Cristo, esto nos hace hacer ídolos, nos hace adorar ídolos consciente o inconscientemente. O el perder de vista el amor de Dios por nosotros, que ha derramado en la persona de Cristo, un acto consumado. Ese amor que Cristo mostró por esta familia. Entonces, ¿qué debemos hacer para darle la gloria a Dios y creer en la obra de Cristo? Debemos entender el propósito por el cual fuimos creados. Debemos buscar con toda intensidad en nuestra vida la gloria de Dios, desde una acción momentánea hasta las acciones diarias, desde el arrepentimiento instantáneo hasta las acciones concretas. Debemos creer absolutamente que solo es por medio de Cristo que podemos glorificar a Dios, porque no hay otra manera, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Este es un plan eterno que solo opera en el marco de la eternidad pasada, de la eternidad presente y de la eternidad futura. Es una exclusividad para que nosotros podamos ir a Dios, porque solo por medio de Cristo podemos darle la gloria a Dios. La gloria de Dios es el destino y Cristo su camino. ¿Le das la gloria a Dios por medio de Cristo? ¿Le das la gloria a Dios por medio de Cristo?